No, es otra cosa. En la Ciudad de México, siendo las 12:13 del día 28 de septiembre del 2021, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 15 para celebrar la audiencia inicial con detenido ordenada en la carpeta judicial 010/1776/2021, que se sigue en contra de Brian Alberto Olivares Varela, Miguel Ángel Díaz Jacome y Emir García García por el hecho que la ley señala como el delito de robo calificado. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, unas que los acreditan como licenciados en Derecho y fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. Por último, hago de su conocimiento que quien presidirá la presente audiencia será el honorable juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, maestro Alejandro Cruz Sevilla. Gracias. Con esos datos, apertura a la audiencia. Fiscal, su identificación, por favor. Sí, buenos días, señoría. Maestra Itzama Llerena Reyes Alonso, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. Me identifiqué con cédula profesional bajo el número 6205641. ¿Es cuánto? Buenas tardes, señor licenciado José Alejandro González Rebollar, en mi calidad de asesor jurídico público, con número de cédula profesional 9718717. Notificación de víctima. Sí, señora, se notificó a la víctima José Arturo Barrón Elizarrarás el día de la fecha a las 9:27 a través de la aplicación de WhatsApp. Notificada queda la víctima y nombrado usted como asesor jurídico para que intervenga en esta audiencia. Se acepta y protesta el cargo. Por la defensa. Su señoría, buenas tardes a todos los presentes. Comparece Ángel Ramírez Fonseca, defensor público, con número de cédula profesional 2.658.329, que me acredita con la patente de licenciado en Derecho. Gracias. Ya verificadas las cédulas de todos los abogados. Sí, señoría. Sus nombres completos. Brian Alberto Olivares Varela, su señoría. Brian, ¿le explicaron sus derechos? Sí, su señoría. ¿Alguna duda? No, su señoría. Uno de esos derechos es la designación de defensor. Usted puede traer uno particular. Si no hay condiciones para ello, el Estado le proporciona uno público. El licenciado Ángel, que se encuentra con usted, es quien va a ser su defensor, si usted está de acuerdo. Estoy de acuerdo, su señoría. ¿Sí? ¿Acepta y protesta el cargo? Sí, señoría, lo acepto. Datos personales. Brian, hay un teléfono y un domicilio. ¿Estos son ciertos? Sí, su señoría. ¿Los autoriza para efecto de notificaciones? Sí, su señoría. Así queda. Después, Miguel Ángel Díaz Jacome. Miguel Ángel, ¿también le explicaron derechos? Sí, su señoría. ¿Dudas? Ninguna. ¿Designación de defensor particular o el defensor público que le acompaña? El defensor público, su señoría. ¿Abogado? Sí, señora, lo acepto y protesto el cargo. Un teléfono de su mamá Sí. y un domicilio. ¿Esto es cierto? Sí, su señoría. ¿Los autoriza para notificaciones? Sí. Queda así registrado. Y finalmente, Hola, señoría. Emir García García. ¿le explicaron derechos? Sí, claro, señoría. ¿Dudas? No, ninguna, señoría. ¿Designación de defensor? Sí, oficio. Licenciado Ángel, abogado. Sí, señora, lo acepto y protesto el cargo. ¿Ya verificó? ¿No hay conflicto de interés? No, ¿Incompatibilidad para poder llevar la defensa de los tres? Ninguna. Sí, hasta el momento. Datos personales, Emir, teléfono y domicilio. ¿Son ciertos? Sí, su señoría. Bueno, ¿los autoriza para efecto de notificaciones? Sí, claro, su señoría. ¿Sabe que su novia puede recibir notificaciones en el teléfono? Sí. ¿Sí? Claro. Porque es de otra persona, ¿verdad? No es un teléfono de usted. Bueno. Y todos son adultos mayores de 18 años. Lo adelanto al verificar sus datos personales. Esta audiencia se llama audiencia inicial. Voy a verificar primero cómo fue su detención. Sí, para eso vamos a escuchar al agente del Ministerio Público. Adelante. Gracias, señoría. Esta representación social solicita tenga a bien calificar de legal la detención y ratificar la retención de los señores Brian Alberto Olivares Varela, Miguel Ángel Díaz Jacome y Emir García García. Todo es que los mismos fueron detenidos bajo una hipótesis legal de flagrancia, la señalada en el artículo 146, fracción 2, inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, al haber sido detenidos inmediatamente después de cometer un hecho delictivo,
al ser sorprendidos cometiéndolo y ser perseguidos material e ininterrumpidamente. Esto por cuanto hace al hecho denominado robo calificado. Pero a ver, en pandilla. entonces, ¿inmediatamente después o lo sorprendieron cometiendo el delito? Los observan, los sorprenden y es la persecución material ininterrumpida. Sí, ya Sí. sigo escuchando. El hecho delictivo robo calificado en pandilla se encuentra previsto y sancionado en el Código Penal para la Ciudad de México, artículo 220, párrafo primero, al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente puede otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena. Fracción 2, cuando el valor de lo robado no exceda de 300 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. 224, inciso A, fracción octava, en contra de transeúnte, entendiéndose por este a quien se encuentre en la vía pública. 225, párrafo primero, cuando el robo se cometa, fracción 1, con violencia moral, y fracción 2, empleándose arma blanca. 226, se dará por consumado el robo desde el momento en que el inculpado tiene en su poder la cosa robada. 252, párrafo segundo, hipótesis de pandilla, cuando el delito se comete en común por 3 personas que se reúnen ocasionalmente sin estar organizados con fines delictuosos. En relación a artículo 15, delito de acción, 17, fracción 1, delito por su consumación instantáneo, 18, párrafo primero, acción dolosa, y párrafo segundo de obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trata, quiere su realización. En la forma de intervención penal que se les atribuye es conforme al artículo 22, fracción 2, a título de coautores, quienes lo realicen conjuntamente con otros autores. La sanción se establece artículo 220, fracción 2, prisión de 6 meses a 2 años y 60 a 150 días multa. 224, párrafo primero, inciso A, establece, además de las penas previstas en el artículo 220, se impondrán de 2 a 6 años de prisión, así como 225, párrafo inicial, se incrementará con prisión de 2 a 8 años, y el 252, en su párrafo inicial, se impondrá una mitad más de las penas que correspondan por los delitos cometidos a quienes intervengan en su comisión. Para este estadio procesal, la información de el hecho y detención se desprende de los datos de prueba consistentes en la entrevista de el denunciante y víctima de nombre José Arturo Barrón Elizarrarás, es de fecha 26 de septiembre del año 2021, así como 3 entrevistas de los policías captores de la Pero, a ver, Secretaría. abogada, en este momento el 308 no indique que dé dato de prueba. Únicamente Es un argumento, en Correcto, relación a señoría. la detención nada más. Perfecto. El denunciante se encontraba el día 26 de septiembre del año 2021, aproximadamente a las 19 horas con 30 minutos. Estaba esperando un amigo, se encontraba él parado en la banqueta norte, esto de Avenida Morelos, casi esquina con la calle Industrias, en la colonia Magdalena Michuca, alcaldía Venustiano Carranza, en esta Ciudad de México. En el momento en que refiere que siente un piquete por su costado derecho, a la altura de sus costillas. Voltea hacia ese lado y ve al imputado Emir García García, quien le dijo: presta, ya valió verga. En eso también llegó por su costado izquierdo el imputado Brian Alberto Olivares Varela, quien le puso un objeto en su costado izquierdo a la altura de sus costillas. La víctima ya no se movió, refiere que por temor a que lo fueran a picar, y el imputado Emir García García le empieza a tocar las bolsas de su pantalón. Como no traía nada, refiere que por temor a que le hicieran daño, sacó de la bolsa derecha de su chamarra la cantidad que traía de 300 pesos en moneda nacional, consistentes en un billete de 200 pesos y un billete de 100 pesos, los cuales le entrega a Emir García García, quien los toma con su mano izquierda. En ese momento, la víctima también refiere que escucha que a los imputados les grita una tercera persona, que fue Miguel Ángel Díaz Jácome, que él se encontraba en el asiento del conductor a bordo de un vehículo de color azul, que estaba estacionado aproximadamente a 10 metros de distancia donde estaba la víctima. Este les grita: apúrense, vámonos. Y el imputado Emir le dice a Brian: ya atiéndete. Y es el mismo Emir quien le dice a la víctima: no te muevas o te pico. Y se echan a correr hacia ese vehículo de color azul. En ese momento la víctima refiere que ve que Emir García García traía en su mano derecha un picahielo, en tanto que Brian Alberto Olivares
Varela traía en su mano derecha un desarmador. También refiere que ve cuando Emir aborda ese vehículo azul en el lado del copiloto, en tanto que Brian en la parte trasera del copiloto. Se dan a la fuga, esto por Avenida Morelos hacia el poniente, en el mismo sentido de la circulación, y señala también que alcanzó a ver que el vehículo no traía placas. En ese momento se detiene junto a este denunciante una patrulla de color azul. Los policías le indican que suba a la misma, aborda, y arriba ya les dice que los sujetos que van en el coche azul lo asaltaron. Es entonces que los policías dan a la persecución de ese vehículo azul, señala a la víctima que se le cierran al vehículo azul con la patrulla, bajan de la patrulla los policías, bajan a los sujetos y los detienen. Señala que Emir García iba de copiloto, al revisarlo le encuentran el picayelo y el dinero que momentos antes le habían robado. Reconoce el dinero como de su propiedad y el picayelo como el que llevaba Emir en la mano derecha y que le había puesto en su costado derecho. A Brian lo bajan del asiento trasero del vehículo y le encuentran un desarmador que la víctima refiere también reconocer como el que llevaba en la mano derecha y que le puso en su costado izquierdo. También refiere que quien conducía el vehículo era Miguel Ángel Díaz Jácome, a quien reconoció como el que les gritó "apúrense, vámonos". Los policías los suben a las patrullas y los trasladan ante el Ministerio Público, por lo que la víctima formula su denuncia correspondiente en contra de las personas detenidas por el delito de robo, con lo que se cumple el requisito de procedibilidad, que para el caso que nos ocupa es la denuncia. Esto es coincidente respecto de las circunstancias de detención con lo que refieren los policías captores, que efectivamente el día 26 de septiembre del año 2021, a la misma hora que refiere el denunciante, ellos circulaban a bordo de su autopatrulla. Es una autopatrulla balizada de color azul marino. Sí, pero no lo repita. Por eso le refiero, en este momento no hay que dar dato de prueba. Es un solo argumento en donde usted ya estructuró a partir de esas entrevistas cuál es esa mecánica de la detención. Nada más. Únicamente que los policías refieren que ellos se percatan a una distancia aproximada de 30 metros del lugar donde se ubicaba esta víctima y observan que las dos personas, que son Emir y Brian, se encontraban amagando a esta víctima, José Arturo Barrón Elizarrarás. Señalan que observan el momento en que la víctima les entrega algo y que echan a correr hacia un vehículo de color azul que estaba aproximadamente 10 metros adelante de ese lugar y que había una tercera persona al volante. También refieren que al momento en que corren ellos se percatan que los dos imputados, Brian y Emir, traían en su mano derecha unos objetos con punta metálica, por lo que se detienen junto a la víctima, le piden que aborde y se dan a la persecución sin perder de vista ese vehículo y logran cerrarle el paso, esto en Avenida Morelos y calle Nicolás Bravo, es la misma colonia Magdalena Michuca, alcaldía Venustiano Carranza. Es entonces que el policía que conducía la patrulla, que es Francisco Javier Ramírez Andrade, baja de la patrulla y a ver, otra vez, Francisco Javier Ramírez Andrade, sí, baja de su unidad y se dirige hacia el lugar del copiloto de ese vehículo azul y detiene a Emir García. El policía Miguel Ángel Carrillo Velasco era el copiloto de la patrulla, desciende de la misma y se dirige hacia el asiento trasero del vehículo azul y detiene a Brian Alberto Olivares Varela. Y la tercer policía es Marisela Reyes Castillo, que ella iba en el asiento trasero de la patrulla, y al descender se dirige hacia el asiento del conductor del vehículo azul y detiene a Miguel Ángel Díaz Jácome. Estas detenciones fueron simultáneas a las 19:32 del 26 de septiembre del año 2021 en el lugar ya indicado. Procede cada uno de los policías a realizar la revisión preventiva de las personas que detuvieron y le encuentran a Brian Alberto Olivares Varela en la bolsa derecha de su sudadera un desarmador. Es un desarmador
con mango de goma de color naranja que tiene la marca Trooper. A Emir García García le encuentran en la bolsa derecha de su chamarra de color negro un picayelo que tiene mango de madera. Y en la bolsa izquierda de esa chamarra le encuentran la cantidad de 300 pesos en un billete de 200 y un billete de 100 pesos. En la revisión a Miguel Ángel Díaz Jácome no le encuentran nada. Este aseguramiento de indicios se hace también simultáneamente aproximadamente a las 19 horas con 34 minutos del mismo día. Siendo las 19 horas con 35 minutos, proceden a hacerles del conocimiento sus derechos constitucionales y el motivo de su detención, que era por el delito de robo. Y en ese momento también la policía Marisela Reyes Castillo revisa y asegura el vehículo de color azul, que es marca Volkswagen tipo Bora, sin placas de circulación, el cual asegura con su llave de encendido. En ese lugar el denunciante les refiere que reconoce a los imputados que intervinieron en la forma ya señalada, así como reconoce el dinero de su propiedad y los instrumentos que fueron utilizados para amagarlo. Una vez que suben a los imputados a la patrulla, inician el traslado a las 19 horas con 38 minutos para ponerlos a disposición del Ministerio Público. Señalan la ruta que siguen y que arriban a la Fiscalía a las 20 horas con 10 minutos, todo del 26 de septiembre del año 2021. Durante ese trayecto es el policía Miguel Ángel Carrillo Velasco quien a las 20 horas realizó el correspondiente registro de detención. Esto en su base, así como en el Registro Nacional de Detención, proporcionándole el policía primero Víctor Ambrosio Martínez su folio 210902-146 y Registro Nacional de Detención. Para todos inicia con CX/FC/017/2609-2021 con el consecutivo 0068 para Miguel Ángel, 0069 para Emir y 0070 para Brian. Una vez que arriban a la Fiscalía, se da inicio a la carpeta de investigación a las 20 horas con 27 minutos. En dicha carpeta de investigación, el Ministerio Público procede a hacer la verificación de flagrancia bajo la hipótesis que ya ha sido invocada. También dicta la retención de las personas detenidas a las 22 horas con 40 minutos del 26 de septiembre del año 2021 y son puestos a disposición de su señoría las 3 personas detenidas a la 1 horas con 57 minutos del día 28 de septiembre del año 2021, con lo cual se establece que no se excedió el plazo constitucional de 48 horas que se tiene para determinar la situación jurídica de las personas detenidas en sede ministerial. Por lo tanto, fueron detenidos bajo hipótesis legal de flagrancia, se cumple el requisito de procedibilidad, el hecho delictivo tiene como sanción pena privativa de libertad y en todo momento fueron respetados los derechos humanos de las personas detenidas. Por lo tanto, esta representación social solicita se califique de legal su detención. ¿Es cuánto, señoría? ¿Por qué los retuvieron? El hecho delictivo en este caso no aplica el artículo 140 en virtud de que es de los denominados de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar a pedir en esta audiencia. Asesor. Sí, señoría, consideramos que tanto en la detención como en la retención no se aprecia la vulneración de derechos fundamentales para los hoy justiciables, por lo cual se solicita tenga bien calificar la de legal. ¿Defensa? Sí, señoría, esta defensa pública supone que se califica de legal la detención. Si bien es cierto, hemos escuchado por la gente del Ministerio Público, se puede establecer que se acredita el requisito de procedibilidad, es decir, la denuncia de los hechos con los policías remitentes, así como también como por la denuncia por la persona que resintió el robo, según tu dicho, señor José Barronel y Sarrarás, así como también la flagrancia que establece el artículo 146, aunque modificada ya en su momento por la gente del Ministerio Público, porque por lo que refiere es una flagrancia pura. Sin embargo, por lo que hace la retención, considero que no se encuentra establecida, ya que si bien es cierto de dicho acuerdo emitido en sede ministerial por diverso agente del Ministerio Público, no señaló las circunstancias por qué razón iba a solicitar una prisión preventiva oficiosa,
que señala el Ministerio Público, solamente se hizo referencia que se actualiza lo dispuesto del artículo 167, sin embargo, no señala cuál es la circunstancia o el riesgo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer esa retención en sede ministerial y por lo tanto considero se debió haber privilegiado su libertad en términos del artículo 140, toda vez de que si bien es cierto hemos escuchado que me dio una violencia en este caso moral, en la persona para que su resistencia fuera vencida, toda vez de que se le acercaron dos de las personas que refirió, portando diversos objetos, punzocortantes según su dicho. Sin embargo, considero que no se actualiza lo previsto en la Constitución del artículo 19 constitucional, el cual establece que habla de medios violentos, que es diverso al supuesto que nos ocupamos en este momento. Por lo tanto, considero la retención que hizo Ministerio Público en sede ministerial no se encuentra justificada ni apegado a derecho. Por lo tanto, considero no se debe de calificar su retención y ordenar su inmediata libertad, no obstante que más adelante puedan ser citados a continuar con la investigación que realice el Ministerio Público. ¿Sería cuánto, señoría? ¿Tiene réplica? Se reitera la petición, señoría, y cabe destacar que los objetos, e incluso por la clasificación jurídica que se señaló, son considerados como un arma blanca. ¿Es cuánto? ¿Quién lo considera, usted o...? El perito No, obra de la carpeta. no. El Ministerio Público que realice el acuerdo de retención es lo que pone a debate en la defensa. En la clasificación se señaló tanto violencia moral como el empleo de un instrumento. En este caso, en la clasificación se puso que era un punzo penetrante. Entonces, por lo tanto, sí se actualiza lo que establece el artículo 19 respecto de que son medios violentos como armas. Así está en el acuerdo de retención. En la clasificación. Dentro del acuerdo de retención. En el acuerdo de retención como tal, no, su señoría. Asesor. Se señala que se solicitará la prisión. Sí, señora, evidentemente para vencer la resistencia del pasivo, señora, fue utilizado el desarmador y este podría ser considerado como medio violento, señoría. ¿Eso lo considera usted? Bueno, no se hace la determinación de que precisamente tenga que ajustarse a la ley de... no se hace la descripción de que se contemple como un arma. Sin embargo, eso mermó la voluntad del pasivo, señoría. Sí, pero en este momento no analizó el hecho que la ley señala como delito. Estamos en la detención, nada más. Bien, sí. ¿Es cuánto? ¿Asesor tiene dúplica? Defensor público. Defensor, perdón. Sí, efectivamente, no, en el acuerdo de retención no existe ese argumento que refiere el Ministerio Público, lo está haciendo en este momento. Sin embargo, es una apreciación de la gente del Ministerio Público que no estableció su homólogo en sede ministerial, por lo tanto considero no se encuentra debidamente fundado y motivado dicho acuerdo de retención, por lo tanto debió haberse decretado su libertad en sede ministerial. ¿Sería cuánto, señor? 12:36 del día 28 de septiembre de 2021 en que me ocupo de verificar la detención que se hizo de los aquí detenidos. Como han escuchado, primero, la fiscal afirma que para su detención no existe un mandato judicial. Esa es la regla para detener a una persona, que existe una orden de un juez. En este particular no es así. Dice que su detención es bajo un supuesto de flagrancia. La flagrancia la desarrolla en concepto la Constitución y la ley, ¿sí? Dos posibilidades establece la Constitución. Detenidos en el momento de estar cometiendo el delito o posteriormente, inmediatamente después. De ahí el legislador federal, en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, desarrolla ese concepto de flagrancia pura y flagrancia cuando es inmediatamente después de haber sucedido el hecho. Dice la fiscal que se encuentra la hipótesis de su detención en la fracción segunda del inciso A. Esto es, que quienes lo detienen, ¿sí?, a los tres, incluso los sorprenden cometiendo el delito, ¿sí?, los policías, y que hay una persecución material e ininterrumpida de esas personas. De acuerdo a la narrativa que acaban de escuchar, que deviene a su vez de las entrevistas de los policías, precisamente plantean que ellos observaron cuando estaban amagando dos personas a una y que incluso le quitaban algo, que abordan ese vehículo
azul, y comienzan esa persecución, no sin antes, al advertir esa conducta, subieron a la patrulla a la víctima. Por eso es que llega en conjunto al momento en donde les cierran el paso en Avenida Morelos y Nicolás Bravo, en la colonia Magdalena Michuca, en la alcaldía de Venustiano Carranza, y es donde los detienen. Dicen que en la revisión les encuentran desarmador y picayelo que utiliza Emir y Brian para desapoderar de un numerario a la víctima, en tanto Miguel fue el encargado de conducir ese vehículo Volkswagen Bora sin placas, que es lo que identifica ese vehículo. Bajo ese supuesto de hecho de detención, se adecúa a la hipótesis que plantea la Fiscalía, ¿sí? Además de que la víctima corrobora con los policías que son las mismas personas que precisamente le quitaron su dinero momentos antes. Bueno, entonces la hipótesis de detención bajo un supuesto de flagrancia está reunido, ¿sí? Ahora bien, respecto de la retención, es correcto la afirmación que señala la fiscal en su consideración, ¿sí? Que precisamente por la utilización de ese desarmador y ese picayelo, es que se utilizan precisamente como armas. Tan es así que incluso lo clasifica para efectos del delito en esa violencia moral, ¿sí? Que pues adelantaría, pues no pueden coexistir con la segunda agravante que señala, ¿verdad? Respecto de el empleándose un objeto punzopenetrante, puesto que es recalificar precisamente la misma conducta. Pero bueno, no es el momento para ello. Sin embargo, sí establece en su consideración que se utilizan como armas esos objetos, o sea, medios violentos para cometer un delito. Pero en un ejercicio, ¿verdad?, de honestidad, refiere que en el acuerdo de retención que plantea el Ministerio Público en sede ministerial, no lo señalan. Aquí es el punto, ¿verdad?, en donde el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el juez va a calificar esa detención, ¿verdad? Incluso podría ser bajo otro supuesto de detención, ¿verdad? Que no sea el que se invoca por parte de la Fiscalía. Pero respecto de la retención, sí señala el legislador que el juez va a ratificar, ¿sí?, ese acuerdo de retención. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a revisar lo que ya hizo Ministerio Público, en este caso en sede ministerial, al realizar el acuerdo de retención. Y si ahí, como lo menciona la fiscal, no se justifica por qué los retienen no más de 48 horas, pues entonces no puedo afirmar que se encuentra ajustado a derecho esa retención, con independencia de lo que aquí Ministerio Público considera, ¿sí?, debió haber hecho su homólogo en sede ministerial. De ahí entonces que por esa razón ustedes quedan en libertad en este momento. No puedo calificar de legal en general esa detención, contemplando no solo la detención, sino la retención y requisito de procedibilidad, que si bien este ya está cubierto con la denuncia que hace la víctima, puesto que, de acuerdo a las agravantes que señala la Fiscalía, es un delito que se persigue de oficio y se requiere entonces la denuncia, ya está cubierto, ya inició esa investigación. Deberán atender cualquier llamado, cualquier cita que les haga Ministerio Público en esa sede donde se está investigando, y más aún si reciben el llamado, la notificación para una audiencia judicial, toda vez que si son notificados en los teléfonos, domicilios que ya autorizaron, ¿sí?, con su mamá, con su novia y el domicilio que cada uno refirió, y no acuden a la audiencia, entonces sí, va a existir el mandamiento judicial para ordenar su aprehensión. Ahora sí, ¿entienden eso? Sí, su señoría, entendido. Porque la investigación va a seguir, ¿verdad? No, en este momento no tengo información, ni mucho menos puedo
afirmar o indicar que no continúe. Ya existe una denuncia, aparentemente están involucrados en ese hecho, ¿sí? Deberán seguir atendiendo cualquier notificación que les haga Ministerio Público o bien para una audiencia judicial. Con fundamento en los numerales 16, párrafo séptimo constitucional, 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se resuelve, no se califica de legal la detención que se hizo de Brian Alberto Olivares Varela, Miguel Ángel Díaz Jácome y Emir García García. Quedan todos notificados de esta resolución. ¿Algo más, fiscal? Sí, señoría, solicitaría atentamente tuviera a bien fijar fecha para audiencia de formulación de imputación. En la para misma que forma que solicitó esta audiencia, hágalo para esa que pretende realizar, ¿sí? En los mismos medios. Yo no tengo la agenda de la unidad para poder agendar esa audiencia que solicita. Correcto, señoría. Únicamente tenga a bien autorizar la expedición de copia simple del audio y video de la presente audiencia y se tenga por autorizados para los efectos correspondientes al personal ministerial de la Fiscalía de Investigación Estratégica Central. ¿Es cuánto? Se expide la copia para la abogada y se le entrega a ella. Asesor, también copia para usted. Defensa, De igual forma, señor. también copia para la defensa. Señor Brian, ¿alguna duda, manifestación? Nada, su señoría, es cuanto Miguel por mi Ángel. parte. No, nada, ninguna. Emir, No, señoría, gracias. 12:44 en que se cierra la audiencia.